Esto es, pues, podcast. Bienvenidos a Pues Podcast, un espacio para platicar, sacar curas, cuestionar y opinar de todo. Porque somos expertos en nada, pero igual que tú, tenemos una opinión de todo. Oh, sí. De Tocho. De toyo y de toyo. Saludos. Cada vez le sale mejor. Ah, no mames, ya vamos. ¿Cómo está, raza? ¿Cómo andamos? Excelente. Bien, todo fino aquí, bien carajillo. Bien, Eso es gracias a todo, Dios. sí. Bien, muy bien. Venimos de un pequeño break. Dance. Un pequeño break. La neta, si ustedes nos escuchan y estuvieron esperando un capítulo el viernes pasado, disculpas, tuvimos que tomar un break porque el episodio Yo no- de yo- deconstrucción Yo no fui. nos dejó... Deconstruidos. Sí, sí, estuvo medio intenso. Y en la grabación del tema que vamos a tocar hoy, como que seguimos en la intensidad y se empezó a poner bien denso el Nos pedo. atrofió la mente. Sí, nos íbamos a... Yo ya sé por qué creo lo que creo y ya no quiero creer otra cosa. Simón, Ahí si estuvo. me pregunta, le respondo. Simón. ¿Qué no? ¿Qué onda? Producción. ¿Cómo estamos? Abdul nada más. Muy bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Muy bien, gracias Jacob. Eso. Jacob, Aquí enviado de andamos, aquí Dios. andamos. ¿Cómo andas? Aquí andamos todo bien. Todo tranquilo. Todo tranqui. Todo Eso es tranqui todo. ya. Y hoy, digo, ya habíamos tenido, pero hoy estamos estrenando un micrófono para la producción. Carlos Molina en la producción. Me siento muy contento, me siento muy feliz. No, me siento contento ya que por fin me dieron un espacio, una voz. Es una computadora, lo estoy escribiendo. Sí, él es el que va a estar checando los datos, que estemos dando datos duros. Porque hoy, le con el gustan- tema de hoy, no podemos mentir. Fact checking. Le Sí. gustan duros, pues. Real Fact facts. checking. Real facts. Sí, porque hoy vamos a tocar un tema en el que no tenemos que caer en eso, ¿no? ¿Será? ¿Será Tum, posible? tum, tum, tum. Tutum. Vamos a hablar de la palabra De Dios. del año del 2016, según el diccionario de Oxford, que es la posverdad. Posverdad. ¿Según quién? El diccionario de Oxford. Ah, porque a los que no me han escuchado, pues yo no me sé el tema y me lo acaban de decir en este momento, ¿no? Yo vengo Claro, claro. a aprender y a opinar. Porque yo, Eres el rey del freestyle, todos no, sabemos, pues ¿eh? simplemente me vale, ¿no? Hay que ser netas, ¿no? Sí. Vamos a hablar con la verdad aquí. Sí, pues, o sea, el chiste es pasarla bien. Eso es todo. Pues sí, la posverdad. Tampoco no estés comiendo palomitas en el micrófono, cabrón. Es que un tío que me vale, pues. No más, es bien maldito Rebelde, este güey. vato, güey. Bueno, primero, antes de que se empiece a descomponer este rollo, les voy a dar la definición de posverdad. Pero bueno, es más, antes de dar la definición de posverdad y el por qué escogimos este tema, ¿no les ha pasado que, sobre todo ahorita, por ejemplo, que viene el Halloween, ¿no? Que cada Halloween empiezan como que las tías a pasar el típico mensajito por WhatsApp del, revisen los dulces que le dan los niños porque hay drogas en ellos, güey. O porque tienen, ¿qué? Navajas. Sí, agujas. ¿sabes? Agujas, Aguas, sí, no la- les va a salir una vacuna ahí de COVID. Ah. Los usan a los antivacunas. Sí, los antivacunas. ¡Ah! Va a salir una vacuna. Le quieren ahí. vacunar. No, o sea, está bien loco, ¿no? O sea, No, está cómo, bien crazy. cómo se propaga pinche información que hasta tú la oyes, la oyes y dices, güey, ¿por qué crees en esa madre? No, Esos deja tú dulces- en las iglesias. Esos dulces vienen con Olvídate, chips. esa onda salen los satánicos y que están secuestrando niños y matando niños y matando gente por todos lados y sacrificios humanos y cuánta cosa. Güey, yo me acuerdo cuando yo estaba morrito, Hola, güey. hola. Y no Qué existían, obscuridad. y no existían las redes sociales, pero me acuerdo cuando estaba morrito. Había un rumor. ¿Todavía no está morrito? No. Hay que aceptar, güey. Cuando que ya te dio uno el está morrito. morrito. Eso es todo. Eh.
me quiere culiar. Yo quiero se trae el pedo, yo que esa madre. Que No, tiene no, bonita normal. barba, güey. Le estoy viendo la boca nomás. No, no es cierto, güey. espérate, Di, ya, espérate, ya, güey, ya. ¿por di. qué nadie me dijo, güey? No me Termina, presenté concluye. yo, güey. Pues, yo te iba a decir, pero Pero pues, luego luego te me regaño. callan, pues. No me dejan. Oye, güey. Lalo, Espérate, pero termina lo que ibas a decir. preséntate, Lalo. Lalo Molina aquí con la raza, ¿cómo Eso. no? ¡Eso! No, Y te apuesto que ya se le olvidó lo que estaba diciendo, güey. No. Cuando Yo me estaba acuerdo morrito. cuando estaba morrito. A mí sí, ya se me que había olvidado. venía Halloween. Decían, salía el rumor de que según esto, en la noche de Halloween, en el ¿cómo se llama? Donde, en la Cruz del Norte, ¿no? Que está la raza pirata. Simón. Sí. Que los soltaban. Ah. No, se brincaba. Y te tenías que disfrazar para que no te reconocieran. Sí, güey. O sea, no sé a quién chingado se le ocurrió esa madre, güey. O sea, ni al caso, pues, ¿no? Pues una vez se brincó un vato, güey. Y ya se pega barda con la escuela, el Vanguardia. Y era No Halloween. tienes ni madre, güey, porque estás bien lejos pasado de lanza. ¿Ya? Y era Halloween. Era Halloween, güey. Y el vato pues, parecía que estaba disfrazado. Pues, estaba mentalón. No, no es cierto, no era Halloween, güey. Nomás se brincó, güey. Ya, o sea, ahí estaba corriendo por todo el Claro, Vanguardia. yo pensé que sí era Halloween. ¿Pero por qué Halloween? Ah, me perdí, güey. No sé, güey. Muy bien. Entonces volvamos, güey. Volvamos, güey. Ya acá, no, me congelaron el cerebro. Sí, güey. Son un chingo de cosas, güey, que sobre todo ahorita que existen las redes sociales circulan libremente, güey. Y no sé si les ha pasado a ustedes, güey, pero a mí me pasa, güey, que ya no sabe uno en qué creer, pues, ni a quién creerle. ¿Y por qué crees? O sea, no le crees a lo que te dice el gobierno, no le crees a lo que te dicen los medios de comunicación, pero de repente le terminas creyendo a una pendejada que sale en Facebook, güey. Sí, a la vecina que dice que están robando niños en Ajá, el Walmart. güey. Ándale, Simón, en el Walmart están robando. Que bueno, yo vi... ¿Qué Bueno, vi? no sé, no es cierto, no, yo no creo en eso. Entonces, güey, este es el punto, ¿no? Entonces ahora les voy a dar la definición, ya que tenemos un leve contexto de por qué escogimos este tema, ¿no? Es como que esa es la duda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita con todo este pedo? ¿Por qué no le creemos a nadie, güey? ¿Por qué hay una sobreinformación? La posverdad, como lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, No le Joder, creo, no, tío. no le creo. Ah, no hay Es- que creerle, ¿no? una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Tan, tan, Chan, chan, chan. Jacob, Eso es. ¿qué entiendes de esa madre? A ver, pues, otra vez. ese- mira. Eso mismo, eso mismo. Mira, la definición así como para explicarla, no la entiendo. No, está Pero, bajito, ¿no? ahí te va. ¿Te acuerdas cuando estuvo Trump como presidente? Que estuvo bien duro eso de las deportaciones. Sí. De que este vato andaba deportando un friego de gente y que bien cruel y que a la torre y que nadie se escapa y que fue que vino bueno. Jaulas, hermano. Simón. Pues de hecho las jaulas y que agarraba a la gente y las sacaba acá de donde se las encontraba y todo ese rollo, familias separadas y cuánta cosa. Bueno, eso creó como que un pánico. Entonces todo el mundo decía, la bestia, qué gacho está deportando un friego de gente. Pero una vez que ya termina el mandato de Trump y a la hora de ver los números, nos damos cuenta de que Trump deportó a la mitad de gente que deportó Obama, por ejemplo. Pero durante el tiempo de Obama eso no sonaba. Pero en el tiempo de Trump sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que se le dio esa publicidad y eso de las cárceles, de las jaulas donde echaban a la gente y todo. Entonces había mucha publicidad a esa parte, a personas, a casos concretos de personas deportadas. Entonces apeló mucho a los sentimientos y la gente lo magnificó. O sea, se magnificó como que fue muchísimo, pero a la hora de ver los números reales, Obama deportó el doble en cada uno en sus dos periodos. En cada periodo deportó el doble de lo que deportó Trump. Y es Entonces, comprobado ese pedo. Es comprobado. ahí están los números. Yo pienso Entonces que, pues, eso es la como mala una... fama se le hizo a él, ¿no? O sea, Pero porque- eso es como una posverdad. O sea, donde nosotros pensábamos que Trump era el que de los que más deportaban. El malo. El malo.
pero en realidad no era así. Pero había una manipulación de la forma en que nos llegaba la información. No, y aparte, pues porque por los discursos que daba, ¿no? Ah, no, claro. O sea, viene... Bueno, y va con la mano de que él también le gustaba mucho farolearse ahí, ¿no? Sí, sí, no, pero ese es el punto. Y eso es lo que es al hablar de una distorsión deliberada de la realidad, es como yo voy a manejar la realidad a mi conveniencia, como yo quiera, para apelar a la emoción, pues, ¿no? ¿Y por qué es importante ahorita y por qué este tema es como lo más actual? Porque gracias a las redes sociales, eso está todavía más fuerte, pues, ¿no? Si te fijas, nadie tiene la información completa. Como que todos tienen un trasfondo. O sea, ya sea tirarle al presidente o defenderlo. Y puedes utilizar... Como buscar en Wikipedia, te cuenta. Pues. O sea, cada quien sube la verdad que él cree. ¿Quién era el que decía, Jacob? Que no existe la verdad, sino son... Nietzsche. Nietzsche. No existe la verdad, solo opiniones, creo que es. No existen los hechos, solo opiniones, creo. O interpretaciones. Creo que esa es la frase de Nietzsche. A ver, producción. Sí, búscala. Producción. Pasó. Frase de Nietzsche, ponle. No existen hechos, solo Nietzsche. ¿Cómo se escribe? Simón. opiniones. Nietzsche. Nicho. De nicho. De Nietzsche y no pasa. Pero sí, a lo que iba aquí, Lalo, es que todo mundo tenemos una intención, pues siempre hay una intención detrás de las cosas, y por más que alguien intente ser, vamos a decirlo así, lo más objetivamente posible, pues realmente no se puede ser completamente objetivo. Todo el mundo tenemos una intención o un trasfondo o sesgos, ¿no? Y eso lo vemos, pues lo vemos en Internet. De hecho, cuando tú quieres buscar algo en Internet, te aparecen un montón de páginas. Normalmente uno va a las páginas que ya conoce, pero cuando pones en el buscador, de repente sobre un tema te aparecen páginas que nunca en la vida habías visto. No puedes realmente a ciencia cierta saber si lo que está diciendo esa página es verdadero o no, ¿verdad? Pues que no hay en sí como que un sitio donde sea, ¿cómo diremos? O sea, la única verdad objetiva está aquí en este sitio. Y Ahora yo tengo una pregunta de eso. Bueno, producción ya nos quedó mal, ¿no? Te estás chambeando bien duro, cabrón. Sí, no, güey. Ya estás, La pregunta en la biografía de Nietzsche. Ya la leyó, güey. Uno que dice, yo no creería más en un dios que no supiese bailar. Ah, no, que supiese bailar. Cabrón, Me equivoqué, güey. Es poeta. Que no supiese. Alias Bronco. ¿Qué rola es? Sí, mo. No Oye, hay, yo tengo una pregunta la para frase eso. es, no hay hechos, solo interpretaciones. Ok. By Nietzsche. ¿Eh? Entonces, la que dice hechos, no palabras. Ni Ah, al esa es otra caso. cosa. Ni al caso. Ese fue el alcalde. Sí, Ese fue el sí, Muelas. López Obrador. Güey, ponle mi nombre a esa frase. Oye, no, güey, yo tengo una pregunta, por ejemplo, hablando de esto que dijiste. La ciencia, ¿es verdad absoluta? Porque es comprobado. O sea, que es comprobado por la ciencia. La ciencia moderna, pues es O la que sea, güey. sí, pues de hecho ahí hubo todo un cisma, ¿no? En la creencia de la humanidad cuando se empezó a desarrollar la ciencia moderna, ¿no? Con no sé si era Copérnico, pero donde hechos comprobables, ¿no? Pero estás hablando de datos duros, donde al final de cuentas también ha habido situaciones donde la ciencia ha tenido que reconocer ciertos errores, ¿no? Interpretes cosas que se pensaban que eran de una manera y resultaron ser de otra. No sé, o sea, pero yo creo que más que nada, posverdad, quizás está yendo un poco más a cosas que tienen una narrativa, ¿no? O sea, que puede tener una narrativa de fondo. Bueno, sí es cierto, no sé por qué iba a decir, por ejemplo, ¿a quién le beneficia o le perjudica que la Tierra sea redonda? No, pero al parecer sí hay gente, ¿no? Sí hay gente Teorías Es que conspira... mira, el asunto, y era una cosa que estábamos platicando Jacob y yo el otro día, de si todas las fake news eran posverdad. O sea, las noticias falsas es posverdad. Sí, serían sinónimos o no. Ajá, exacto. Las dos cosas. Y leyendo para esto nos dimos cuenta que no precisamente. Porque puedes tener una información y utilizas nada más lo que te conviene de esa información. Estás utilizando información de verdad. Como los noticieros.
Es más, te voy a poner un ejemplo y eso lo oí en un programa de radio hace como 2 días. Uno hace el papel de que le tira al gobierno y otro pro gobierno, ¿no? Y uno decía, mira, te voy a dar una noticia que te vas a emputar. Le dice, mira, aquí están los datos de que en lo que va de este año, las ganancias de Pemex han subido un 20%, la neta no me acuerdo muy bien del porcentaje, un 20% en relación a las ganancias del año pasado. Eso quiere decir que vamos bien. Claro, ¿no? ya lo sabía. Y ya, ¿no? Entonces estaban así en ese rollo, ¿no? Y luego le dice, no, ya, te voy a dar la información completa. Las ganancias de Pemex subieron un 20% en relación al año pasado, que habían caído un 40%. Ok. Juan, Juan. Le bajaron el huachicol, pues. ¿Eh? Y así es como funcionan, güey. Y así es como funcionan. Ya entendí. Bueno, esperemos que los Pero- que nos estén escuchando hayan entendido el ejemplo. Sí, yo Sí, creo es que en sí es porque como que hay una diferencia, bueno, como que está muy entrelazado, ¿no? Los significados de posverdad y de fake news, pero creo que la diferencia podría radicar en la intención, más que nada, ¿no? Tanto de la persona que está dando, tanto del emisor o el que está dando el hecho o la verdad esta, ya sea que una fake news puede ser que tú no sepas que el dato que estás dando es falso. Entonces, por negligencia o no sé, o sea, porque a ti se te engañó y una vez que te das cuenta, ya cambias de parecer y aceptas el dato real. Yo creo que por ahí iría el caso de una fake news. Pero una posverdad tiene que ver desde que el que da ese dato tiene la intención de que se crea lo que él quiere. Sí, en este caso, por ejemplo, hablando del caso de Pemex, omite intencionalmente el dato de que Del 40%. del 40%, con la intención de que tú te quedes con la sensación de que todo va bien. Y luego tú... Es como el Buen Fin. Sí, güey. Güey, la neta sí es cierto, güey. Sí, pues, no, es un buen ejemplo. Suben sí, los güey. precios y en el Buen Fin, pues te hacen el descuento, ¿no? Para que dejarlos caigan. normales, Termina estando igual. como estaban un mes antes del Buen Fin. Simón. Todavía meses sin intereses. Simón, omito Te lo doy más caro, pero meses sin intereses. omito la información que un mes antes le subí pasado adelante. el Simón. precio, pues, ¿no? Ahora, pero en la posverdad también está la situación de que el que recibe la noticia también es cómplice de la posverdad. Ay, güey. Entonces, el que recibe la noticia muchas veces se queda con lo que él quiere quedarse, lo que él en sus creencias, lo que reafirma sus creencias o lo que reafirma su emoción o lo que él quisiera que fuera. Entonces, también ahí es una diferencia con la fake news, porque en la fake news tú te das cuenta, esa no era y entonces ya, es esta otra la realidad. Pero con la posverdad tú también estás eligiendo qué es lo que quieres creer. Y estaba, bueno, yo viendo el tema de la posverdad, de por qué se crean posverdades, y yo creo que la razón más fuerte quizás es el sentido de poder o el de querer controlar, ¿no? Ya sea pues la opinión, como lo dice la definición, ¿no? Controlar la opinión pública o sacar un provecho de ello, ¿no? Pues eso va en la mano con lo del 40%, ¿no? O sea, estás haciéndole creer a la gente, pues otra Ajá, cosa. exacto. Sí, pues por eso ese era el punto del ejemplo, pues. Para Agarras una aprovechar. información que no es falsa. Pero está a medias. Exactamente. Está a medias y tú la manejas porque tú lo que quieres es que la gente diga, Simón, güey, vamos bien. O, es que terminaron con el huachicol. Simón. No, Sí, pues. que la neta sí puede ser, güey. Sí, es cierto. Oye, prosigamos. Ok, gracias. Pero pues esto siempre ha existido y la neta sí es cierto, güey. Esta madre siempre ha existido, güey. El rollo es que antes de que existieran las redes sociales, la información fluía directo de los medios de comunicación a nosotros. Y lo que los medios de comunicación nos decían, esa era la verdad. Porque no había otros medios. Ajá, porque no había otros medios. Entonces nosotros no
no sabíamos que nos estaban como diciendo cosas a medias o que nos estaban diciendo mentiras, pues. Era difícil que saliera una voz que se pudiera escuchar que desmintiera a esos medios. Ahí es donde viene el término de chayote, ¿no? Ah, caray. ¿No lo has escuchado? Chayote. Que ahorita lo usan mal, ¿no? Lo están mal utilizando, pero el término de No, chayote... ese es el de los series, ¿Cuál es? ese que vas y Producción. chupas ¿Qué un es sapo eso? acá. No, el chayote se le decía a lo Sí, que... es que no. al soborno que le daban a los medios de comunicación, el gobierno, para que hablaran bien de ellos, pues, o para que dieran la información como ellos querían. No, es que me perdí, güey. Un narcile, güey. Hoy fue un día soleado. Ayer fue un día soleado. ¿Así? Sí, ese pero tipo. tengo Ya dudas sé. con esa pinche madre, güey. No sé qué tan real sea eso, güey. Ah, pues es que es la frase, ¿no? Que se le atribuye a Jacobo Zabludovsky cuando el tema 68. del 68, ¿no? El 2 de octubre, que según yo leí, no sucedió. O sea, pero fíjate, así lo recuerdas. O sea, así lo recuerda la mayoría. O sea, cuando sucedió la masacre de los estudiantes. Tlatelolco. Tlatelolco, Ándale. exacto. Eso. Mira. Producción, una estrellita. Eso. No, sí, man. Yo le pasé la información. Eso, Tilín. No, y bueno, por lo menos queda eso en la memoria colectiva de que al siguiente día se presenta en el noticiero Jacobo Zabludovsky dice, ayer fue un día soleado. Que al parecer esa frase no existió. Entonces, ¿quién inventó? ¿Quién dijo que Jacobo Zabludovsky dijo eso? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Entonces, o sea, ya es una creencia popular, a menos de que te busques y te encuentres con esas páginas donde te dicen que eso no pasó así, ¿verdad? Pero aguanta, ahí viene otro punto, güey, que refuerza la definición de la posverdad. Porque como apela al sentimiento, ¿cuál es el sentimiento? La gente odia a Televisa, ¿no? Porque estuvieron manipulando la información durante muchos años. Entonces, como odias a Televisa, a pesar de que alguien te diga, güey, no, mira, aquí está, güey. Mira, aquí está la grabación. sí. Y el vato nunca dijo eso. Y la gente les va a valer queso y va a decir, no, así fue, así lo dijo. Prefieres creer Sí. que así lo dijo porque suena más, es como más romántico Ujú. en este caso. Ese yo creo el pensamiento más de la vieja escuela, ¿no? Y- Digo yo porque ahorita ya hay más información que, o sea... Pero bueno, ¿sabes qué ahorita pasa, güey? O sea, pasa mucho porque es como decíamos, antes la información fluía de un solo medio. sí. Ellos te decían lo que querían. Entonces, pues tú lo dudabas, pero no tenías manera de revisar y saber qué onda, ¿no? Los que dudaban. Ahorita el asunto es de que si tú dudas, siempre va a haber un medio o alguna persona que te va a dar la información que tú quieres oír. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un Producción. portal. Sí. ¿Cómo se llama? Infowars. Creo que se llama Alex Jones, el vato. El vato se hizo súper famoso en el tiempo de Donald Trump porque el vato era súper pro Trump. Y el vato era conocido porque daba muchas fake news. Pero fake news al grado de que rayaban en lo ridículo, pues. O sea, y aún así la gente le creía, pues. ¿Y no lo hacía de chiste acá o sí? No. Se nota que su objetivo era movilizar a la gente. Alex Jones, ¿sí existía? Yo pensé que estabas buscando a Alex Jones, güey. Estaba en Jacobo. ¿Cómo Zabludovsky? ¿Ya pasó? Está en Los Niños Héroes. No, pero Los Niños Héroes no salió. No. Oye, sí es cierto, Lo podemos ¿no? tocar ahorita si quieren, ¿eh? Eso es... Sí, la referencia, pues nadie la va a entender. ¿Eso es post-verdad o cómo? Del podcast pasado, ¿no? El que no salió, pues lo que se grabó y no salió al aire la ¿No semana existe Alex pasada. Jones? Estoy mal. Después le daremos un adelanto Infowars. de lo que Ahí hablamos está, mira. ese podcast que no salió al aire. Obviamente Alex Jones. Alex Jones. ¿Cómo se llama su noticiero? Su portal Y fíjate, a pesar de que, Infowars. o sea, de que, como dices, ¿no? Muy bien. Gracias, producción. So, producción.
que hace tiempo era más difícil poder sacar la verdad porque no había tantos medios. O te y mataban. todavía mucho más atrás. Ajá, O te hacía... O sea, si no estabas de acuerdo... Ajá, de hecho es parte de lo que vamos a sacar ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, antes la verdad, como se dice aquí, estaba centralizada, ¿no? Por ejemplo, sacando un ejemplo de Lutero, de allá de 1600. En aquel entonces la Iglesia Católica... Sí, Lutero, 1609. En producción, vamos. Espérame. Cada cosa que digamos. Digamos. Ja, 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 O sea, ja, que ponle- lo que me diga producción, no le tengo que creer. No, por ejemplo, en aquel entonces, Es una 1600, posverdad. 1600 en el tiempo de Lutero, la Iglesia Católica era la dueña de una verdad, ¿no? De la verdad religiosa, por ejemplo, ¿no? Y ellos tenían la Biblia, y en aquel entonces la Biblia solamente estaba en latín, y la misa solamente era en latín. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no? Todavía hay lugares donde hacen misa Pues, en latín. Creo que sí, ¿no? Según yo sí, Y porque... cantada, ¿no? Sí, porque creo que el Papa Francisco... ¿Sabes latín? Ya, güey. Ah, Sí, creo que el Papa Francisco menciona algo de eso, ¿no? O sea, de que pues, órale, está bien, pues si quieren seguir en latín, pero pues de preferencia en el idioma Del Del lugar. que hablan. del lugar, sí. Y en aquel entonces ya nadie hablaba latín, pues, y aún así se usaba la misa en latín, solamente los teólogos y la gente religiosa, ¿no? Y aún así se levanta una persona, Lutero, para decir, oye, ¿sabes qué? Está mal lo que están haciendo. Por ejemplo, en aquel entonces se daba mucho lo de las indulgencias. Las indulgencias era, supongamos que se te muere un pariente, un camarada tuyo, Abdul, nada más. No sé, tu compadre, ¿no? No, No, tu compadre, no. No, compadre, no, güey. Lo necesitamos para el squad. Y para jugar básquet. Está guapito. Y entonces, ¿qué pasaba? Tú, preocupado por qué va a pasar con tu compadre, si se va al cielo o al infierno, te acercabas al padre y el padre te decía, mira, sabes que la única manera de saber Tírate es un que freestyle pagues... con él. No, es que Con el pagues una indulgencia. Entonces tenías que soltarle una feria y ya como el padre tenía pues allá contactos ahí arriba, pues ya le aseguraba el pase. No mames, había sobornos entre el cielo y la tierra, ¿sí haz de cuenta? Claro. Ah. Eso siempre ha existido. Ahí Hay corrupción allá también. Había corrupción. Aguanta, güey. pero ¿eso es arriba o es abajo? ¿Dónde se hace el trueque? ¿Dónde se hace No, el- pues abajo va directo. Y venden en droga. medio, Para en medio. abajo vas directo, Y entonces ven- tenías que hacer venden el droga trueque para también. que te den entrada ya con el cadenero de arriba, ¿no? A la madre. Ajá, güey. Entonces, Saint si no das Peter. una feria, no Sí, llegabas. en la feria te dan un boletito y luego ya lo Y llega sin nada, puedo dar mis tenis o algo así. Feria. Puro dinero. Pura feria, güey. cash. No Y mames. si me muero pobre, güey. esos pinches Sí, tenis. te- es de lo que pasaba, el asunto güey. está que si estabas pobre, pues te ibas hasta el infierno. O sea, bueno, pues al menos tenías que ser bien santo. No, pues. Pobre raza. No, y de güey. hecho se hizo un negociazo. Entonces Lutero se levanta y entre las diferentes cosas contra eso, ¿no? O sea, es que eso está mal, o sea, ni siquiera está en la Biblia en ningún lado. Y así como eso, gente que tiene acceso al poder, tiene una intención, tiene acceso a la verdad, tiene una intención de poder y lo utiliza para su beneficio. Y es como eso hay mucho más atrás en la historia, mucho más adelante. Y si nos queremos venir a un caso todavía un poco más cercano, aquí en México, ¿no? Tenemos el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Ah, sí, güey. Está bien cabrón ese Es que pedo. sí, el otro día les estaba contando esa onda de Ayotzinapa. Ah, de hecho tengo pendiente ahí, ¿no? Sí. También- Cuando estábamos platicando sobre este tema, poner este tema, porque hay algo bien interesante. Ya ves, lo de Ayotzinapa fue en septiembre de 2014. ¡Producción! 14. Exacto. 26-27 de septiembre de 2014. 2014. Eso es todo. Y en el... Esa máquina. Y ya ven que pues se puso bien cabrón para el gobierno, ¿no? Pues es que, güey. Se puso Está muy bien cabrón. pasada de lanza. Y pues el gobierno se apuró para hacer investigaciones y todo el pedo. Y en enero del 2015 salió el macizo de la PGR. El titular de la PGR se llamaba... ¿Cómo se llamaba producción? Murillo Karam. Creo que se llamaba Murillo Karam. Se está tardando. Producción debe ser 2 segundos. Sí. Bueno, es que. Pero- No, el caso es de que en el... Primer dato. En enero... Posverdad. Oh, Jesús Murillo Caram, exactamente. Ahí está.
En enero del 2015, Jesús Murillo Caram, el titular de la PGR, salió a dar una conferencia de prensa en la que él dio toda la información de cómo fue desde el primer momento hasta el final. Obvio no le creíste, ¿no? No, y espera, haz de cuenta que dio todo detalladamente en una conferencia de prensa ante los medios y finalizó con una frase que ahorita se le podría decir que es una frase infame, en la que el vato dice, y esta es la verdad histórica. Le tiraron cac hasta la fecha. Vi un video que hace 2 años tuvo que, en una entrevista, salió y pidió perdón por la frase esa. Porque eso como que para toda la gente, la opinión pública, fue como la imagen del, güey, es el pinche gobierno de siempre que crea su historia y te dice, esta es la verdad, güey, y punto, güey. En una época en la que ya existía el internet, en la que la gente ya podía difundir su información, realmente no pegó, pues. O sea, esa era la forma de hacer la verdad en los periodos anteriores del internet. Ok. Como lo que te enseñan los libros de historia. Exactamente. Y ahí es donde podemos entrar Niños héroes. a los niños héroes. Ahora sí. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos fueron verdad o no fueron verdad? Pero según la verdad histórica. Según la verdad histórica, sí existieron. Yo estuve ahí. Y ya te das cuenta que estábamos pisteando. Y ese es el punto de decir que siempre ha existido. O sea, esta situación Es como de tapar. manipular la información a la conveniencia de cada quien siempre ha existido. Hay una frase que dice que la historia la escriben los ganadores. Porque qué? la cuentan a su conveniencia. Exactamente, güey. Porque no te voy a decir que yo era un ojete, güey. No te voy a decir que yo, padre de la patria, realmente era un hijo de la chingada, güey. Y por ejemplo, los presos políticos, que según esto se levantan en contra de los que hablan de eso, ¿no? O sea, que se dicen la verdad, entre comillas. Y los meten a la cárcel por andar hablando cosas que son reales. ¿O qué pedo? Pues es que ese es el punto, güey. ¿A quién le crees ya? Pues, ¿no? ¿A Sí. quién le puedes creer? Ahora, en aquellos tiempos eran presos políticos. Porque no había manera de callarlo más que metiéndolo al bote. Sí, man. Ahorita, en la época de la posverdad, no tienes que meter a alguien al bote, güey. Simplemente dices un chingo de cosas después, o sea, otro tipo de información, otro tipo de verdades, y se entierra la verdad de él, que a lo mejor es la verdadera, pues, ¿no? Valga la redundancia. Valga la redundancia, pero sí, es que antes era más fácil, o sea, todavía era más fácil. Sin el internet, todavía era más fácil callar las bocas, porque no eran muchas las bocas que podían tener acceso a las masas, a decir algo y que la mayoría lo pudieran escuchar. Hoy que todos tenemos acceso al internet, no puedes callar, son demasiadas voces, no las puedes callar. Entonces, ¿qué haces? Pues ahí están Cancelarlo. los bots, ahí está, o sea, y lo que haces es que inundas el internet. Y a lo mejor entre todas esa información que está en internet estaba la verdad, pero ya no eres capaz No sabes cuál, pues. de reconocerla. Capaz que ya te la pasaste por un lado y como a veces la verdad no es tan llamativa, no la tomas en cuenta. O a veces la verdad es tan inusual que piensas que no es la verdad, ¿no? O sea, Pues te quedas con la que quieres escuchar. Exacto, Con la que tú porque crees. aparte una vez estaba escuchando un podcast en el que hablaban sobre el algoritmo de internet y decían que el algoritmo te va arrojando información que son afines a lo que tú piensas. O sea, el algoritmo dice, a este dato le gusta esto y esto otro, y entonces te va tirando información que va más a lo que te gusta. Entonces llega un momento y tú no te das cuenta y tú estás envuelto en lo que tú crees, en lo que tú quieres creer, en lo que a ti te gusta y de repente, güey, ya vives en la realidad en la que tú quieres, pues. en la famosa En tu mundo. burbuja. pues. Sí. Vives en una burbuja. En tu burbuja, cada quien su mundo. Y tú vas a creer y de repente pues ya vas a mira, este güey dice la verdad, Sí. este Oye, güey dice la verdad, Toma, ¿quieres agua? este güey dice la verdad y así te vas, pues, ¿no?
Y probablemente no, güey, pero tú le das la credibilidad a esos vatos, pues, ¿no? Porque Pues- están en tu mundo. Exactamente, pues, no es... O sea, ya realmente a quién le vamos a creer, pues, ¿no? Entonces yo creo que toda la gente nos vamos más por el, pues, ¿quién me cae mejor? ¿No? A ti mismo. Créete. De hecho, sí, de hecho, algo de que caracteriza a la cultura esta, o esta, ¿será cultura o será época? Yo digo ¿O que es será una era, ¿no? la era de la posverdad? ¿Eh? Algo que caracteriza esto es que se le pone más énfasis a la sinceridad o a la honestidad de la persona que a los hechos en sí. Entonces, tú le crees más a la persona que tú consideras que es más sincera o más afín a lo que tú quieres. Y eso se valora más que en sí que los hechos que realmente, que sí son verídicos. Entonces, la persona o el medio que tú consideras, que tú crees que es más sincero, a ese le das más peso. Pero que sea sincero no significa que sea verídico. Y ahí estábamos en un artículo que teníamos por ahí, que andamos leyendo. ¿Cuál era la diferencia entre lie en inglés, ¿no? Que es mentira, y lo digo en inglés porque ahí no hay una traducción tan... No sé cómo se traduce al español bullshit. Mierda. Bueno, pero en el aspecto de la terminología para compararlo con mentira, con lie, ¿no? Entonces, mentir. Entonces, por ejemplo, hay veces que cuando, no sé, un ejemplo, que alguien está diciendo algo y la otra persona le contesta que eso es bullshit, pero no necesariamente es igual que mentir. O sea, un liar, un mentiroso, no necesariamente es igual que un bullshitter, porque el mentiroso se asume que la persona conoce la verdad, pero está deliberadamente tergiversándola y diciendo una mentira. El bullshitter es alguien que no necesariamente conoce la verdad. O sea, él piensa que lo que está diciendo es verdad. Entonces, él lo dice, pero es un bullshit. O sea, el bullshit, pues, está diciendo la verdad, pero no completa. No. O su La verdad, lo la que él verdad cree que él es cree. verdad. Lo que él Ok. cree que es verdad. Pueda ser verdad o pueda no serlo, pueda estar completa o no. Entonces, que la era de la posverdad se va más por la honestidad de la persona, aunque la persona puede ser un bullshitter quizás, que no es lo mismo que un liar, ¿no? O sea, puede ser que no tenga los hechos, pero tú le crees porque tú piensas que es honesto. Exacto. Eso está interesante, güey. Y Pero- la neta, ahí es donde viven la mayoría de las teorías conspiratorias, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? A menos de que también, yo digo, porque la cosa de la posverdad, también hay gente que nomás suelta posverdades porque quieren ver el mundo arder, ¿no? Ahora, Pues Ahora, sí. A ver qué? cuántos van y buscan el muro de hielo. porque guacha, el Jacob hace rato dio un punto que estaba interesante. Porque posverdad no viene de... O sea, no es... Nos post de después. post de después, ¿no? De tiempo, no está relacionado en el tiempo. Lo que el post, antes de posverdad. Como, por ejemplo, cuando dices posparto, ¿no? O sea, de que ya después de que pasó el parto. O post temporada. Ándale, sí. Pero más que nada, al parecer el tengo término frío. post en posverdad se refiere a irrelevancia. O sea, como que ya la verdad pasa a un segundo término. Y lo principal, como ya lo decíamos, es lo que yo quiero creer o lo que mis emociones me dictan, ¿no? Ok. Oye, O sea- Jacob... no, dale. No. No, dale. Es que hacía una pendejada, güey. Pues dale. Para eso estás. No te va a llegar el cheque. Chingada. detengas. Güey, eso claman tus fans. Sí, güey. Todos mis followers. 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 No, a ver, Jacob. Esta te la voy a tirar directa, Duro y a la cabeza. Ay. duro y a la cabeza, Ay. porque tenemos aquí a la persona más cercana al Como cielo. anoche. Ay, yo diciendo un Hijo, pendejado. no, güey, es Chinga, que, madre. tampoco, güey, no seas tan nasty. Ey, no. sí es cierto, güey. Iba bien religioso este vato y yo diciendo... ¿Por qué? No, Porque- Jacob. Entonces, viendo que la posverdad es la modificación
de una verdad o de la realidad a la conveniencia de unos pocos. Con beneficio, güey. Para un beneficio. Y apelando a la que, ¿cómo era? A la emoción. A la emoción. Yo, al pecho. ¿O qué? Sé que se tapó No, el pecho. desde la Biblia es una posverdad. El efecto de producción. ¿viste? Sí, aquí lo unos pueden quitar efectos. ya si quieren el podcast. Están chidos los Oye, güey. Cancelado. Si quieres lo podemos omitir esto. Este lo podemos dejar para otro podcast de 3 partes. No, Ay, dilo y lo cortamos, güey. fíjate que no tengo una respuesta de sí o no o qué, pero mira, te voy a contar una historia. Oye, le sacó la vuelta más chica, güey. Déjalo. Cuando yo era joven. Todo esto era monte. ¿Viste el meme ayer? Fíjate que el tema con la Biblia es una biblioteca. O sea, son 66 libros, diferentes autores, diferentes tiempos. Pero vamos a tomar, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, que vendría siendo como que de ahí empieza todo, ¿no? El Pentateuco, el Tanaj, la Torá, perdón. Los primeros 5 libros de la Biblia que la tradición le atribuye a Moisés, ya los historiadores, la mayoría, el consenso hoy en día es que pues, Moisés no escribió eso, ¿no? Sino que hay como 4 escuelas de escritura diferente, ¿no? De donde se compiló todo eso. Bueno, en el tiempo de Esdras, por allá en el 500 a.C., cuando Israel estaba en Babilonia, los habían conquistado y los habían sacado a todos de su nación y se los habían llevado a Babilonia. Entonces el rey Ciro, una vez que derrota a los babilonios, les permite volver. ¿Y qué hace? Hay un personaje ahí que se llama Esdras, que él y su escuela, lo que ellos hacen, según muchos historiadores, es que toman esos escritos que ya andaban por ahí, esas tradiciones que ya andaban por ahí, y las juntan, ¿no? Lo que es el Pentateuco, pero hacen una edición a esos escritos, a esas historias. ¿Con qué fin? No sé si han escuchado hablar del sionismo. No, la neta no. Este es el sionismo. A ver, producción. Ándale. Yo creo que tiene más información aquí. El sionismo es Es el Wikipedia ni que nada, Jacob. es este movimiento que está en Israel, que busca, es como Sionismo. Sionismo, S-I-O-N-ismo. Te le vas a rifar, Ya güey. le llevaba machín. ya. Así me pasa siempre, güey. A la mitad me dicho. ¿Qué es el Entonces- sionismo? Pues es este movimiento Israel. nacionalista de Israel. De hecho, cuando estuvo hace poco este relajo, ¿no? de los bombardeos y todo eso, volvió a salir a tema, que es el nacionalismo que tiene el Israel, pues, ¿no? Que son ese pueblo escogido de Dios y cosas de esas, ¿no? Entonces, Eso es el sionismo. ese es el sionismo, es el sentido nacional de Israel. Entonces, este sionismo, que es muy fuerte, ¿no? en la nación de Israel, podríamos decir que surge en aquel entonces, ¿no? en el 500, por allá antes de Cristo, con Esdras, con la edición que ellos hacen a estos escritos. Y empiezan las narrativas de los patriarcas, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob, y de cómo dicen que todos ellos eran una sola nación, y David, y al final de cuentas, con la intención de que esta nación que estaba en Babilonia, que iba a volver, se pudiera otra vez apoderar de todo ese territorio y que tuvieran un sentido nacionalista y poder otra vez hacer ese país, esa nación. Entonces, toda la demás Biblia pues son muchos libros, pero por lo menos esa parte sí tiene un fuerte sentido, y sí hay una edición que se le hizo ahí con esa intención de fortalecer el sentido de nación, que quizás antes no lo tenían, no estaba ahí, pues, y hay cosas ahí, o sea, que se pusieron, o narrativas que están ahí,
que no sucedieron tal cual como vienen ahí, pero se pusieron para crear eso. O sea, así como en la historia aquí de México, ¿no? Por ejemplo, donde vemos de que, otra vez, los niños héroes, por ejemplo, ¿no? O sea, eso de los niños héroes, pues no, lo que hemos visto es que no sucedió como dice ahí, ¿no? Que esas ni existieron. De hecho, eso es como una mezcla, ¿no? De historias. Bueno, algo similar también en esos primeros 5 libros de la Biblia. Hay una mezcla de historias también, pero se ponen de cierta manera para formar ese sentido de nación, de patriotismo. Ahora, si eso no se hubiera puesto así, con esa narrativa, no se hubiera apelado al sentimiento, pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de la historia de la nación de Israel, por ejemplo? O qué hubiera sido, no sé, en México pues ya estamos todavía ya la nación ya está más formada, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de la historia de los países si no hubiesen existido ese tipo de narrativas que estaban adornadas? O como decías ahorita, ¿no? La historia la cuenta el más fuerte, o sea, el que venció, ¿verdad? Cuenta, porque pues, que el otro lo mataron, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a decir? Pero entonces, ¿qué hubiera sido de la historia si no hubieran existido esas narrativas cargadas de emoción, cargadas de heroísmo, cargadas de cosas muy grandiosas que no fueron así, que en realidad no sucedieron de esa manera? También lo encontramos en la Biblia. Pero ¿la Biblia es posverdad o no es es que, güey, tira un chingo. Ya lo había logrado, cabrón. Ya había logrado sacarle la vuelta, güey. Dale. Yo, en resumen, entendí que... Sí. Entendí Me que no quedaré con esa sabe. respuesta, yo. Dásela por esfuerzo, güey. Por evadir. No, pero... pues sí es cierto. Lo que entiendo es que, pues, la Biblia... Por ejemplo, del Viejo Testamento al Nuevo. ¿Cuál es la...? O sea, sí, bueno, porque ahí tú estás hablando del Viejo Testamento, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy concreto. Sí. Del Pentateuco. Los primeros 5 libros de los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Ok. Luego hay que hablar de eso. ¿Te quedas con eso? Me quedo con eso. Solo interpretaciones. Interprétalo como quieras. Ay, güey. Producción. Yo me quedo con eso. No, tú tienes efectos. No, la verdad que... Una vez más me he quedado con la boca callada. Entonces, ¿por qué? Boca cerrada, ¿no? A ver, hay una pregunta aquí. ¿Por qué creemos posverdades? ¿Por qué creemos? Posverdades. ¿Me estás diciendo a mí? O sea, me estás preguntando. Sí. Yo creo posverdades, pues porque es lo que quiero escuchar en ese momento, puede ser. O porque yo creo, o sea, no sé, porque yo le creí, simplemente, ¿no? Sí, porque... al que lo dijo. Suena coherente, pues, ¿no? Sí. O sea, ya, si tienes algún tipo de duda o algo así, pues, no sé, no. ¿Tú qué piensas de eso? Ese es el otro problema, ¿no? Porque una cosa es que te llegue una información y tú la repliques así sin hacer tu propia investigación. Como si fueras leve. un micrófono nomás, ¿no? Ajá. Ya, tú lo replicas. Incluso hay veces que hasta lo replicas de una manera más exagerada, ¿no? Ajá. De hecho metiéndole cremita. De hecho, se da que le metes crema porque a ti se te hace más llamativo que haya sucedido de otra manera, ¿no? O sea, todos hemos dicho alguna posverdad en la vida. Fácil. Claro que Fácil, sí. ¿no? De hecho, ahorita estoy diciendo como... Ese es el punto, ¿no? Que tú recibes una información, a ti te gustó, a ti te cuadró, tú dijiste, esto es lo que es, y tú lo replicas a los demás sin ponerte a buscar realmente o tratar de buscar a ver si es cierto o no es cierto, pues, ¿no? Yo creo que todos hacemos eso, la mayoría lo hacemos. ¿No? Y luego hay cosas, por ejemplo, volvemos ahorita el caso de lo de Ayotzinapa, ¿no? Cosas como esa, cuando los gobiernos que hacen cosas como esa, entonces de repente llega un punto en que la persona dice, lo que diga el gobierno yo no le creo. Ajá. O sea, ya simplemente de facto ya no lo crees. Algo y la chingada. Ajá, ya no lo crees. Y puede ser que en algún momento sí estén diciendo la verdad, pero ¿qué va a pasar? No la vas a creer. Entonces te vas a creer cualquier otra que te llegue, menos la que sea la, entre comillas, versión oficial, ¿no? ¿Por qué? Por la desconfianza. O sea, pues sí, es como cuando hay... El niño que gritaba un hombre. Sí, un hombre, por ejemplo, que siempre le cachas mentiras.
¿no? Ujú. Ya no la hace creer, pues es la misma, ¿no? O sea, No, ¿Pero por fíjate. qué lo dices? no, o sea, es un ejemplo, chingamos. Fíjate, ¿Producción? hay un comediante. Híjole, güey, se me olvidó el programa en el que... ¡Producción! Pero hay un comediante güey, que tiene muchos videos en los que afronta como a los Trumpers. Ujú. Y está bien chistoso porque él mismo como que los entrevista, ¿no? Como que empiezan a caer en sus mentiras. O sea, empiezan a replicar lo que decía Donald Trump. Y él les dice, es más, hay una bien curada que, porque ya es que Donald Trump decía, Make America Great Again, ¿no? Ya. Que es, volvamos a hacer América grandiosa otra vez, ¿no? Entonces el vato le decía, hacerla grandiosa como ¿cuándo? Como hace 100 años. Y la misma raza decía, sí, porque ahí en ese momento América era grandiosa. Ok. ¿Por qué? Porque teníamos esclavos. Y la gente se empieza a quedar así como de... O sea, la misma gente no sabe ni por qué, pues, ¿no? Pero es replicar eso. Sí, pues que la frase está bien catchy. No, la neta sí se la dejaron mercadológicamente en esa onda, ¿no? Pero así un chingo de cosas. Por ejemplo, el Pizzagate. Que a ver si luego hacemos Producción, una pizza. A ver si luego hacemos un programa sobre teorías de conspiración. Hay un documental en HBO Max que se llama La Posverdad. Y en una gran parte del documental tratan lo del Pizzagate. Y yo lo vi y me acuerdo que vine y le dije a Jacob, a la bestia, esto de la posverdad está bien heavy. Porque yo ya había escuchado, ya había leído sobre esa teoría de conspiración a grandes rasgos. La teoría de conspiración dice que cuando le robaron unos correos a Hillary Clinton en la campaña, hacía mucha alusión a un lugar que se llama Pizza Planet en Washington. Y hacía muchos... La gente en Reddit le llamó códigos que decían, pues pizza de pepperoni, nieve de vainilla y tras varias cosas, ¿no? Ok, eran... Según la gente, esos eran códigos para pedir niños. Entonces, según la gente, en ese lugar, Pizza Planet, Unos había... chocolate. mi chavo. Ese güey me reí. De antes de decirlo. Nieve de chocolate. Producción, sácalo. Oye, y un cookies en cream. A la madre. No, entonces, según esa teoría de conspiración, en el sótano de ese lugar, Pizza Planet, hay... ¿Cómo se llama en español? De Dungeons. todos sabores. Como calabozos. Calabozos. Qué gringo. Dungeons O and sea, Dragons. se le olvidó cómo decirlo en español. Sí. Sí, Habían calabozos con niños. o sea, cárceles. Entonces Celdas. Ajá. Entonces los políticos iban a esa pizzería, hacían rituales satánicos y violaban niños, pues. A lo ver. Ese es lo que es a grandes rasgos la teoría de conspiración esa. De hecho, está documentado un vato que se metió al lugar armado y todo el pedo. Cámara. No, armado, está armado el vato. Y pues la gente del lugar le llamó al 911, oigan, cáiganle y la fregada. Llegaron al 911, lo sacaron al vato y le preguntan, oye, ¿qué hacías ahí, no? Armado. No, pues estaba buscando los calabozos. Es como que el vato se lo creyó al grado de ir y él pensaba que él estaba haciendo un bien para la sociedad, pues. ¿Y ahorita qué es el lugar ahorita? Sigue siendo la pizzería. La gente chambeando, el rato se metió acá. Simón, sí, que había clientes y todo. Pero a lo que voy con el asunto de qué tan cabrón puede estar la posverdad, que cuando yo estaba viendo el documental y que estaba viendo esas partes, yo dije, eso lo diría una persona que quiere que crea
que no existen los calabozos. Entonces ya no sé si le voy a creer a esta madre, güey, la neta, güey. Entonces, o sea... Yo le creo al armado. Sí, pues yo le creo al armado, güey, la neta. Lo sacaron antes de encontrar los calabozos, güey. Porque les conviene. No, y es que hay una escena en donde dicen... Aquí enseñan una puerta que el vato rompió. Está fuerte No, pues... el vato, ¿no? No, pues traía pistolas, güey. La rompió con la pistola. Sí, pues. Entonces, dice, Un aquí pistolón, el vato aquí estaba buscando la entrada a los calabozos. Entonces los güeyes lo abren, pero la cámara nunca lo ve de frente, güey. La cámara nada más toma de ladito, güey. Entonces, a lo mejor y sí es la entrada, güey. Pues, Pero quién sabe. pues verdad. Pues, ¿verdad? No, y Vas es a que ver. aparte, mira, esa teoría de conspiración se junta con una cosa que sí es verdad. Que Washington, D.C. es el lugar que tiene la mayor cantidad de niños perdidos. En pizzerías. En pizzería. Y tiene un chingo de Que pizzería. a los niños les gustan las pizzas. A los niños les gustan las Sí, pizzas. sí, Y güey. los ice cream. Ya no era Fábula Pizza, güey. Ya no existe. No, qué bueno, porque ya no hay. Ya no hay, es cierto, güey. Pero bueno, esa es la posverdad. No sé si tengan alguna conclusión o si lo hayamos entendido bien, ¿no? O explicado bien. ¿Qué dice producción? Para concluir ¿Tú con... qué dices, producción? ¿Sí lo Jacob. explicamos bien? ¿Se entendió? Claro que sí. ¿Cómo vamos Eso de es tiempo? todo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos tiempo para un freestyle, por ejemplo? A ver. No, La no. posverdad. Yo creo que, ¿por qué creemos en posverdades, no? Ya dijimos desconfianza. A veces puede ser conveniencia, ¿no? Me conviene una posverdad. O a veces puede ser también porque es más espectacular, es más llamativa la posverdad que el hecho en sí. O sea, en la época que vivimos, con tanta información y con tantas actividades que tenemos, pues también muchas veces la falta de tiempo o la pereza, pues también nos puede orillar a creer a la primera información que nos venga a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tenemos el tiempo, los medios para estar buscando, o sea, haciendo investigación de cada cosa que sucede para saber cuál es realmente el hecho, ¿no? Cuál es la verdad. Y otra, yo creo, la última causa que a mí se me ocurre quizás de creer en posverdades puede ser a veces como temor. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? O sea, muchas veces se prefería creer en alguna noticia que salía por ahí muy escandalosa porque pues no vaya a ser, ¿no? O sea, no vaya a ser que nos suceda y vale más creer eso, aunque los medios oficiales dijeran otra cosa, ¿no? O sea, de que quizás, no lo sé, ¿no? O sea, de que no era tan contagioso como se pensaba, no sé, alguna información oficial preferíamos creer, o de que no tomes cloro, ¿qué era lo que decía? Clorito. Sí, el Famoso clorito. El famoso clorito. El clorito, ¿no? Que la raza tomaba en lugar de... O sea... Eso ya lo dijimos, ¿no? pues, ¿Déjà vu? no, es que lo Déjà dijimos vu. en el que no salió. ¡Ah! La Sí, torre. es cierto, Hay güey. flashbacks aquí Sí, todavía. güey. O sea, el trauma. Algún día saldrá. No, pero sí, ese es un muy buen ejemplo, porque... Tomen clorito. ¿De dónde salió esa onda de que tenías que tomar clorito, no? Y aquí producción, el Carlos tenía una historia de alguien, ¿no? Cercano a él que... Sí, no, yo tenía ahí un conocido que Es en realidad tu compa. su papá ya tenía tomando dióxido de cloro desde hace años y no se había enfermado. Por lo que ya Desde cuando antes. salió el COVID, él lo empezó a tomar y él decía que no le había pegado por lo mismo, ¿no? ¿Y le pegó? No, ¿Nunca le pegó? no. A lo Neta, mejor y güey. sí tiene la verdad de él, güey. Podría ser, pero pues... Y las farmacéuticas no quieren no que nosotros quieren. sepamos. Para ponernos una vacuna, güey, y ponernos un chip 5G, güey. Y tener Wi-Fi. Deja tu De hecho, Wi-Fi, ahorita la nos- marca de la bestia. Hola. Qué bueno. Nos están escuchando ahorita, entonces. Sí, No sé, porque, ajá, todos aquí estamos vacunados. Entonces yo creo que todos aquí estamos monitoreados en este momento, ¿eh? Sí, yo tengo chips. Ah, Las dos vacunas. Sí, güey.
Pues no sé, la otra vez se fue el wifi y ni el 5G ni nada de la vacuna. Es que se lo llevas tú, güey. En el corazón. En el brazo, la... Con esto concluimos. Y la verdad yo creo que sí, bueno, por lo menos a mí sí me gustaría, no sé ustedes, después hacer un episodio en el que toquemos algunas teorías de conspiración, pero como que las más absurdas, ¿no? Para ver en qué cree la gente. Yo creo en los Anunnakis y los Pleiadianos. ¿Ves? Esa es buena, pero es que está muy, muy extensa esa, güey. Es que yo vengo de allá, güey. Bueno. Órale. Pero la Tierra plana está... ¿Qué otra? Fíjate Hay que un chingo. estaba leyendo más o menos. Fíjate, hay hasta una teoría de conspiración que dice que el holocausto nunca existió. Ah, sí, lo he escuchado. Sí. Pero Y- sí hay videos de... Esa es la de parte de la Hitler y posverdad, pues, ¿no? Esa Es es lo la que- parte. ¿Será Aunque, Hitler? aunque ¿Será haya, así acá? aunque haya hechos, yo no lo voy a creer, pues, ¿no? Es como agarraron al Chapo Guzmán. Pues, ¿verdad? Ah, es como cuando agarraron al Chapo Guzmán y que había gente que decía, no es el Chapo Sí, Guzmán. pues. Ándale. O Ya cuando se escapó, sí era. O el que... Simón, lo agarraron y no es. Sí, se Y escapó. escapa. Ah, Se sí. escapó el Chapo. Simón. O el que mató a Colosio, ¿te acuerdas? Ah, que había como 5 igual. Simón, que había como 5 vatos y que el que está en el bote no es. O sea, está cabrón el pedo ese, güey. La neta sí, güey. Perfecto, güey. Entonces podemos dar por concluido este podcast, mi Jacob. Yo creo que sí. Nada más voy a decir que, pues que parece ser que en la época de la posverdad es más importante que algo aparente ser verdad que la propia verdad. Ay, güey. A ver, otra vez tú tan profundo. Hijo de güey. tu pinche madre, cabrón. ¿Por qué corta Güey. la- Simón, yo quiero decir algo así, güey. Mira, dilo otra vez. Y hasta para se rematar corta. con Sí, eso. sí, man. Yo creo que en la época de la posverdad, que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Oh, ahora sí lo entendiste. Sí, pero tú crees. ¿Por qué crees lo que crees? Yo, ¿Por qué? Porque... porque quiero. Perfecto, raza. Buenas tardes. Muy bien. Muchas con gracias eso nos vamos. por este espacio. Gracias. Espero que les guste este episodio. Y espero que podamos sacar otro pronto y no nos vayamos tan largo como esta vez, ¿no? Amen. 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 A woman. Bye, bye. Ah,